to town, from London to Taiwan. Han pasado casi 2 meses desde la última vez en la cual yo hablé de un artista extravagante, al menos ante mi opinión, o un artista donde sus orígenes sean bastante extraños, bastante confusos o donde no haya mucha información. El día de hoy quiero tocar nuevamente a un artista de estas cualidades particulares. Pero antes de eso, simplemente chicos, quiero informarles que ya somos 101 personas, al menos al momento en el que yo estoy grabando este video. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, les agradezco demasiado el apoyo que me han dado desde el principio, desde que regresé nuevamente a esto, desde que prácticamente volví a iniciar de cero, chicos, de verdad, muchas gracias. Ya somos 101 personas, esperemos que el próximo año se unan más personas a la familia, a esta enorme familia, que a poquito sigue creciendo todavía más. De verdad les agradezco por el apoyo, les agradezco por sus comentarios, les agradezco absolutamente por todo, por sus palabras de aliento, por sus sugerencias en un año en el que no ha sido el mejor para todos nosotros, y sobre todo porque cumplí la meta que yo me había propuesto hace unas semanas atrás, que era el hecho de que quería terminar el año al menos con 100 personas suscribiéndose al canal. Lo hemos logrado y todo se los debo a ustedes, chicos, de verdad, muchísimas gracias por todo. No saben el cariño inmenso que les tengo a todos ustedes, porque literalmente sin su apoyo, o sea, no existiría este canal y en este momento no estaría haciendo esta clase de videos aún. Simplemente eso, chicos, espero podamos seguir juntos en esta aventura que recién inicia y que probablemente traiga muchas otras cosas más. Y simplemente una vez más, muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, volvamos con el video. Hace un par de semanas me encontraba viendo los episodios de Bob Esponja, los de las primeras temporadas, que me gustaban a mí bastante desde que era muy pequeño. Y cuando me encontré con el primer episodio, el episodio piloto de la serie, recordé esa canción bastante alegre, bastante buena y bastante amena, en el momento que Bob Esponja se ponía a cocinar ante esa turba de pescados que querían comer las cangreburgers, y me vinieron muchos recuerdos a la mente al escuchar esa canción de fondo. Pero uno en particular era que había escuchado o simplemente había leído que esa canción, y más que todo detrás de esa canción, había una persona bastante particular, bastante singular, por las extravagancias del personaje que hizo la canción. Y probablemente a muchos de ustedes le vengan esos recuerdos de ese episodio y de esa canción mientras pongo los clips de los mismos. Y me puse a investigar hace unas semanas acerca de este personaje, y ya teniendo una investigación bastante aceptable, por decirlo así, les vengo a traer su historia. Y antes de eso, simplemente te recuerdo que si eres nuevo o nueva pasándote acá por el canal, te puedes suscribir si te gusta esta clase de historias, esta clase de videos. Tengo muchísimos más en mi canal por si deseas verlos. Que actives esa campana de notificaciones, denle like al video y comenten en la caja de comentarios acerca de esta historia o de alguna sugerencia de algún artista que ustedes quisiera que yo investigara, que sea misterioso o de este tipo de características. Así, aparte de tener su enorme apoyo y me ayudan a motivarme y también me dan sugerencias, ayudamos a asesinar al malvado doctor algoritmo de YouTube. Y compártalo con todos sus amigos o con todas las personas que les guste esta clase de historias o que les gusten los casos criminales. Sin más que decir, chicos, ahora sí iniciamos, y el día de hoy les tengo el honor de hablar de la historia de Tiny Tim. Tiny Tim se llamaría en realidad Herbert Boutros Curry. Habría nacido, según la verificación de su pasaporte, un 12 de abril de 1932 en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Añadí esa parte porque en muchas de las entrevistas o en muchas de las ocasiones en las que le preguntaban por su nacimiento a Tiny, él siempre sabía decir diferentes años, hasta que una vez lo corroboraron viendo su pasaporte. Volviendo, en el seno de una familia de emigrantes nacería este personaje. Su padre era libanés y su madre era una judía europea, hija de un rabino proveniente de la actual Bielorrusia. Desde muy pequeño, Tiny mostró talento musical. A la edad de 5 años, su padre le regalaría un gramófono antiguo de cuerda y un disco de 78 RPM de Beautiful Ohio de Henry Bird. Se sentaba durante horas escuchando dicho disco. A los 6 años comenzaría a aprender a tocar la guitarra por su propia cuenta,
y con el paso también de los años aprendería también a tocar el violín, la mandolina y el ukelele, instrumento que al igual que la guitarra lo aprendería de una manera autodidáctica, siguiendo un sencillo manual que acompañaba a los McCaffery Islander, unos ukeleles fabricados de plástico inyectado y cuyo coste era de unos pocos centavos. Solo los modelos de lujo costaban por encima del $1 para esa época. Poco a poco, Tini comenzaría a aprender a tocar bastantes canciones, como por ejemplo las del Tim Pam Ali and Novelty, temas que se solían tocar en los teatros de variedades de principios del siglo XX y que el artista había descubierto escuchando discos de pizarra de 78 revoluciones, como ya lo había dicho antes, y visitando también la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York, en la que fotografiaba las partituras con una cámara doméstica para poder ensayar los temas en casa. Desde muy pequeño, Tini sabía perfectamente que se iba a dedicar a la música y como tal empezaba a diseñarse una forma o un estilo el cual verse de manera estética para el resto del mundo. Y para diferenciarse de los otros artistas de la época, decidió vestirse de una manera estrafalaria, dejarse el cabello largo, que para ese entonces era muy cuestionable, ya que las costumbres eran muy diferentes y bueno, te consideraban una persona homosexual en esa época si poseías el cabello largo, y pintarse también la cara completamente de blanco. La estrategia solo sirvió para una sola cosa, y es que para que su madre lo llevara al psiquiatra, pero esto simplemente quedó como una divertida anécdota de parte de Tini hacia su madre, y en su etapa de adolescente cada vez se iba incrementando más las ansias y las ganas de investigar acerca de la música por parte de Tini. Investigaba partituras, sus primeros artistas discográficos, también aprendía sobre la industria del fonógrafo y también asistió a la escuela secundaria George Washington en Washington Heights, Manhattan. A principios de los 50, Tini comenzaría a trabajar como mensajero en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer. Ese empleo le permitió entrar en contacto con el mundo del espectáculo, aunque no con demasiado éxito. Recién descubierta su habilidad para cantar tanto en su tono normal de barítono como en un agudo falsete, Herbert se presentó a concursos de jóvenes talentos y actuó en los clubes que organizaban veladas de debutantes. Y aquí es donde aparecerían sus apariciones con la vestimenta y con la forma en la que él se veía estéticamente, que ya les había relatado anteriormente, una estrategia que no le ayudaba a ganar los certámenes. A pesar de varias reacciones adversas, Tini nunca se rendiría, no se desanimaría tampoco, continuó actuando en noches de debutantes hasta que consiguió un contrato en un local de lesbianas del Greenwich Village, donde actuaba 6 horas al día, 6 días a la semana. También participó en películas underground como Normal Love de Jack Smith. Poco después de ese rodaje, Tiny Tim fue invitado a participar en el show de Rowan y Marty Laughlin. Los espectadores en aquel lunes 5 de febrero de 1968 estaban frente al televisor, no podían creer lo que veían. Ante ellos apareció un sujeto casi de 2 metros de altura, nariz prominente, pelo largo y extraños ademanes, que llevaba en la mano una bolsa de plástico típica de supermercado en la cual sacaría su ukelele. Después de eso, comenzó a cantar de un modo inusual. Oh, there it is again. Oh, look at it just slide out of there. Un popurrí que mezclaba a Tasked Up Tasked y a On the Good Ship Lollipop, dos conocidas composiciones infantiles, la segunda de ellas popularizada por Shirley Temple. Después de esto, Tini sería llamado de nuevo al escenario para interpretar una tercera canción. Si la primera vez dejó a todo el mundo con la boca abierta, en esa segunda ocasión se los metió completamente al bolsillo y para siempre, y ya nada volvería a ser igual en la vida de Tini. El tema elegido fue Tiptoe Through the Tulips. Canción compuesta en el año de 1929 por Al Dublin y Joe Burke, que había sido popularizado por Nick Lucas en la película Gold Diggers of Broadway, hasta el punto de ser número 1 en las listas de éxitos durante 10 semanas, aunque entre 1929 y 1968 muchos otros artistas habían hecho versiones de la canción, pero ninguna podía igualarse por extraña, inclasificable e hipnótica a la de Tini.
A partir de ese momento, Tini se convertiría en una estrella, apareciendo en muchos programas de televisión y de radio y publicó para el sello Reprise su primer disco, un doble LP titulado God Bless Tiny Tim o Dios bendiga a Tiny Tim, en el que también incluyó otros éxitos que le hicieron famoso, I Got You Babe de Sonny and Cher. Antes de acabar el año del 68, lanzaría Tini su segundo álbum, que tiempo después Bob Dylan le invitó a su casa en Woodstock para conocerle y charlar sobre sus antiguas canciones de la tradición americana, y en 1969, además de casarse con su novia Miss Vicky en directo ante más de 40 millones de telespectadores que veían The Tonight Show de Johnny Carson, haría varias apariciones especiales Tiny Tim a lo largo del tiempo y en varios eventos bastante importantes, cada vez haciendo más sobresaliente su fama. Pero por alguna extraña razón, a la par que su fama se acrecentaba, la caída de la misma cada vez fue más grande. Como lo había dicho, Tini se había casado con Miss Vicky, que fue su primer matrimonio, que su nombre era Victoria Badinger, que para ese entonces en el matrimonio solo contaba con la edad de 17 años. Y cuando Tini contaba con 37 años para la época, algo controversial teniendo en cuenta la diferencia de edades y sobre todo que ella era una menor de edad. Poco después de su matrimonio, Victoria descubriría que estaba embarazada, pero lastimosamente el niño nacería muerto 5 meses después. Tini enterraría al niño con una lápida que decía eso o it. Badinger tuvo un segundo embarazo con Tini un año después y en el año de 1971 la pareja daría a luz a su hija Tulip Victoria. Lastimosamente, gracias a la fama que acrecentaba Tini, la mayor parte del tiempo la pasaba él separado de su hogar, de su casa, de su familia, y posteriormente al nacimiento de Tulip Victoria, 3 años después, se divorciarían, haciendo que Tini tenga otros 2 matrimonios más, que cada vez se hacía más separado su vida matrimonial, su vida amorosa de su vida artística, es decir, eso siempre lo separaba y cada vez era más lejana la separación. Y también Victoria Badinger pasaría por varios matrimonios más. Tini se casaría con Young Always o Miss Young en 1984 y Susan Mary Gardner, Miss Sai, en 1995. Gardner era una graduada de Harvard de 39 años y fanática de Tim desde que tenía 12 años. En un dato curioso, cuando Tini se hizo conocido por primera vez entre el público de los Estados Unidos, mucha gente creyó erróneamente que él era británico. Muchos expertos y periodistas debatieron si el personaje que se presentaba era solo un acto orquestado o real. Sin embargo, rápidamente quedó claro que era un personaje genuino, algo nunca antes visto, al menos para la época, y que probablemente podría describirse mejor como un paria solitario, ebrio de la fama y un romántico que siempre busca de su sueño ideal. Fue una de las frases, si no es que la frase más famosa que describía a Tiny Tim en la época. Pero después de estos años 60, en la vida artística de Tini, como lo había dicho, las apariciones en televisión del mismo disminuyeron y su popularidad también comenzó a decaerse. Continuó tocando en conciertos de los Estados Unidos, haciendo varias apariciones lucrativas en Las Vegas, cuando su contrato discográfico terminó con Reprise. Fundó su propio sello discográfico y lo llamó con humor Big Tim Records, como un juego de palabras sobre la combinación del nombre de su esposa con el suyo. Actuó con la banda estadounidense de rock alternativo Camper by Beethoven en 1986. Interpretó el papel principal de la película de terror del año de 1987 Blood Harvest, interpretando el papel de Mervo en la década de 1990. Lanzó varios álbumes, incluido Rock de 1993, I Love Me del mismo año y Girl de 1996. Aparecería también en una biografía de Harry Stein que fue publicada en 1976 por Playboy Press, y también apareció en la famosa empresa de lucha libre WWE en 1993 en una parodia con Jerry Lawler en King's Court o la Corte del Rey. Lawler rompería el ukelele de Tim, lo que hizo que Tim llorara, y a medida que su fama iba decayendo con el paso de las décadas 70, 80 y 90, la gente comenzaba a tomar a este personaje de un tono bastante humorístico, de un tono burlón. Se burlaban de él ya que su aspecto físico era de una delgada con textura y para variar era muy alto, y aparte que su nariz era, ante los ojos de la sociedad, de la comunidad y de los estándares de belleza, bastante fea, al igual que su pronunciada sonrisa, y eso simplemente lo ayudaría a ser tomado como un simple bufón o como un simple comediante, por decirlo así, a pesar de que él hacía obras maestras en la música, desde covers hasta canciones originales. Pero la gente poco a poco le comenzó a perder
el respeto. Muchas de las personas que conocían a Tiny Tim en lo personal siempre dijeron que Tiny a veces se sentía muy deprimido porque la gente no era capaz de ver lo que sus obras musicales querían transmitir, desde su tono de voz hasta la manera en cómo la cantaba, el hecho de mezclar varios tipos de tonos y sobre todo el hecho de tocar instrumentos con una enorme maestría, como lo era por ejemplo el ukelele, que era y es un objeto bastante difícil ver en un artista reconocido que lo toque. Y para variar, en su vida personal no era todo sencillo, ya que pasaba por los matrimonios y se pasaba separado de su familia, por lo cual también ayudaba a su depresión que su hija Tolive le ayudaba a dejar a un lado, y sobre todo su inspiración por la música, a pesar de las críticas, a pesar de la mala fama que se le daba, a tal punto de tener rumores bastante fuertes, como por ejemplo rumores en los cuales se decía que él era un pedófilo o que tenía un gusto particular por los niños o que inclusive secuestraba a personas. Pero nada de esto fue cierto y simplemente se llegó a la conclusión de que hacían este tipo de especulaciones simplemente por el aspecto físico del artista. Pero un 28 de septiembre de 1996, Tiny sufriría un ataque cardíaco justo cuando comenzaba a cantar en un festival de ukelele en el Montage Grange Hall en Massachusetts. Sería hospitalizado en el cercano centro médico del condado de Franklin en Greenfield durante aproximadamente 3 semanas antes de ser dado de alta con fuertes advertencias de no volver a actuar en un escenario debido a su salud, peso y necesidades dietéticas debido a su diabetes y afecciones cardíacas que llevaba. Sin embargo, Tiny ignoraría el consejo. El 30 de noviembre de 1996 estaba jugando en una gala benéfica organizada por el Club de Mujeres de Minneapolis. Le había hecho saber a su tercera esposa, Miss Yu, antes del programa que no se sentía para nada bien, pero no quería decepcionar a sus fanáticos. Antes del comienzo de su actuación, la mayoría de la audiencia se había ya ido. Mientras interpretaba su último número de la noche, sufriría otro ataque al corazón en el escenario, en medio de una interpretación de su éxito, Tiptoe Through the Tulips. Su esposa le preguntaría si se sentía bien y él le respondió que no. Ella lo estaba ayudando a volver a la mesa cuando se derrumbó y nunca más recuperaría el conocimiento. Técnicos de emergencias médicas realizarían su resucitación cardiopulmonar en el lugar y lo transportaron al centro médico del condado de Hennepin, donde después de repetidos intentos de avivamiento fue declarado muerto a las 11:20 de la noche de ese día, viendo a Tiny Tim apagar la luz para siempre. Sus restos están sepultados en un mausoleo en el cementerio de Lakewood en Minneapolis. Un gran mural de Tiny Tim con temas de tulipanes del famoso artista australiano Martin Sharp se encuentra en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia, en honor al artista. Irónicamente, solo bastaron unos cuantos años después para que la fama y la intriga de nuevo por Tiny Tim se hiciera oficial, y todo fue gracias al primer episodio de Bob Esponja que se transmitió. Se escuchaba de fondo la maravillosa canción Living in the Sunlight, una de las canciones más memorables de este artista, y generando reacciones adversas, desde muchos diciendo que era una obra maestra hasta muchos diciendo que simplemente era una benevolencia hacia el mal, que el sujeto que lo interpretó era un sujeto malvado o que era una persona que no valía la pena, ya que tenía pecados bastante graves. Pero nada de esto fue cierto. Simplemente era un artista incomprendido, raro a la manera de ver del resto del mundo, y para variar con una estética, un aspecto físico que no le agradaba a nadie, y eso alimentaba a los rumores. Bien amigos, esta ha sido la historia de Tiny Tim. La verdad es que es una de las historias más trágicas o más increíblemente tristes por los datos que pude recolectar, que no sé que no han sido datos muy variados, pero es que la verdad el propio Tiny se resguardó de la fama, por decirlo así. O sea, mantenía su vida privada bastante privada, obviamente quitando la excentricidad, por ejemplo, de la boda con Miss Vicky, que fue transmitida por televisión y 40 millones de personas lo vieron. Pero quitando eso, la vida de Tiny Tim era bastante compleja de entender porque no había muchos datos, y no hay hasta incluso hoy en día. Es muy difícil
recolectar bastantes datos acerca de su infancia, acerca de cómo vivía en la adolescencia, qué hacía aparte de la música, en qué se entretenía. Obviamente una de sus pasiones era la actuación, hasta incluso apareció en varios films independientes y en esa película de terror bastante conocida, Blood Harvest. Pero al igual que me pasó con Anna Barney, cuando acabé de investigar lo comprendí, o me llegó ese sentimiento de comprender al artista el por qué no desveló su vida privada, o el por qué, a pesar de todas las acusaciones o de las cosas que decían falsamente de él no quería decir nada al respecto o no desvelaba su vida personal para que la gente dejara de suponer esas cosas. Simplemente quería la paz y la tranquilidad fuera de los escenarios, solo quería la algarabía y solo quería ese caos y ese éxtasis que la gente tenía al admirar a un artista cuando se subía al escenario, pero en su vida personal simplemente quería ser esa persona normal, esa persona que quería tener a su familia, que quería vivir con estas, a pesar de que lastimosamente no lo pudo tener tan así, ya que se presentaba bastante seguido a festivales, a conciertos o a colaboraciones, que lo mantuvo fuera de su vida privada, de su vida personal. Un artista que por su aspecto físico mucha gente lo humilló, se burló de él, o inclusive hacían acusaciones falsas simplemente por no ser estéticamente correcto, como un artista que hoy en día podemos ver lo es. Pero verdaderamente lo que se valora de Tiny Tim y de las personas que lo admiran, incluyéndome yo recientemente, es su arte, su música, lo que hace y cómo lo hace. Porque por ejemplo canciones como Highway to Hell, Tiny Tim lo convirtió en una obra maestra, que de por sí ya lo era esa canción. Haciendo su cover todavía resaltaría más que era una obra maestra. O la canción I'm Still Alive de los Bee Gees, también lo haría un cover y lo convirtió también en una obra maestra. O inclusive muchas personas habían recomendado que su cover de People Are Strange de The Doors debía ser una de las canciones que estuviera en la afamada película The Joker, por la forma en cómo la interpretaba y de la manera apasionada, y sobre todo como la vida de aquel afamado villano de cómics se mostraba en la pantalla gigante. Muchos decían que esa era la canción perfecta si la colocaban con la interpretación de Tiny Tim. A aquellos que no lo conozcan o aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlo, les recomiendo que lo hagan. Lo va a valer cada segundo, se los aseguro por completo. Es uno de esos artistas que aparecen una vez en la vida, y no solo por lo que hacen en la manera musical o en la manera artística, sino en cómo llevan sus vidas, o en el hecho de cómo el misterio de sus vidas personales es tan enorme hasta el día de hoy. Y nada chicos, simplemente les digo que si les gustó este video, les recuerdo así rapidísimo que si eres nuevo o nueva por mi canal, te puedes suscribir al mismo y activar la campana de notificaciones, así recibirás las notificaciones de parte de YouTube al momento. Si te interesó este video y deseas ver más contenido de mi parte, tengo muchísimos más videos y también uno que otro de artistas misteriosos o con historias misteriosas o casos criminales. Todos los tengo en mi canal. Espero que le den un enorme me gusta, un enorme like si les gustó este contenido, si les gustó este material, y también en la caja de comentarios les invito a que me digan qué les pareció la historia de este artista, qué pueden aportar, tal vez un dato que yo no haya podido ver o no haya podido investigar o no haya añadido al video, o sus sugerencias de si tienen algún otro artista misterioso que les gustaría que yo en un futuro cercano le dedicara un video. También pueden compartirlo con todos sus amigos o con todas las personas que conozcan o que les guste este tipo de historias. Y sin más nada que decir chicos, yo los veré el próximo viernes, que será justamente 25 de diciembre, será Navidad, con un video especial justamente con esta temática, así que simplemente espérenlo chicos. Yo los veré el próximo viernes con un nuevo caso, con un nuevo video. Sin más que decirles, yo fui Santiago Barrios y los veo el próximo viernes chicos. I'm so happy, happy-go-lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, don't agree. Things that bother you never bother me. Things that bother you never bother me. I feel happy and fine, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter.